Estamos. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Veo acá muchas caras de gente súper comprometida para que tengamos un país mejor. Y hicimos este ciclo de reflexión que estuvimos con Hernán Iglesias el otro día. Estuvimos con Hernán, ¿no? Yo tengo tantas reuniones que fue, sí. Estuvimos con Hernán. Y nos Y queda hoy Pablo le Beluto en 2 semanas. invitamos a Ale Rochinder y la última va a ser Pablo Beluto, que trabajó mucho con Mauricio en la escritura de su libro ¿Para qué? Y que creo que también ahí vamos a tener lindas cosas para compartir. Ale es filósofo, es escritor, es pensador, es alegre a su vez también, siempre está con buena onda. Siempre tiene reflexiones curiosas. Yo tuve la suerte de conocerlo como filósofo allá a lo lejos, no sé si hace 15 años, 20 años, y después compartir trabajo en el gobierno, porque trabajamos juntos en el gobierno con Mauricio, y siempre ponía una mirada distinta, una mirada particular, una mirada más profunda. Así que Ale, te agradecemos enormemente, primero el aporte que has hecho y haces al espacio, a la positividad, a que no decaiga, y segundo, a que estés compartiendo este tiempo acá con nosotros, con toda gente que está súper comprometida con el espacio. La primera pregunta que te haría, y después la verdad que teniendo la posibilidad de tenerte, vamos a tratar de que haya la mayor cantidad de preguntas posibles, es ¿qué estás viendo hoy de lo que estamos viendo en Argentina, en esta Argentina donde hay tantas cosas que están mal, pero hay tantas cosas que no se ven que están bien, hay tanta frustración, pero también hay tanta esperanza, y en ese marco a nuestros militantes, ¿qué sugerencia les darías o cómo pensás que pueden generar buenos aportes en la conversación que tendremos de acá a las elecciones del 23? Bueno, muchas gracias, Guillo, por las cosas que decís. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy encantado con estar enfrentado a esta audiencia, porque me parece realmente un grupo especialmente valioso. Gente de todo el país que está enchufada, jugándose por este proyecto en el que yo creo absolutamente. Y yo no soy muy de agradecer en general, porque me parece que siempre es algo como un poco impostado, buenas costumbres, buena educación, pero esta vez me siento un poco realmente tocado por esta reunión, porque son todas personas que hacen cosas muy relevantes, fiscalizar o difundir este proyecto, formar parte de este proyecto en todo el país, la verdad. Tiene que ver también, Guillo, de alguna manera con lo que vos planteabas, mi aporte. Si les soy sincero, yo nunca sentí que mi aporte fuera demasiado determinante. Es decir, tal vez es porque siendo intelectual es muy difícil que lo que uno puede hacer realmente tenga algún impacto o pueda ser sentido como un aporte. A mí siempre me sorprendió desde el principio que me haya tocado ser reconocido dentro de este grupo, y especialmente por Mauricio, que Mauricio y yo tenemos como trayectorias absolutamente disímiles, ¿no? Él es rico, viene del deporte, de la empresa, es súper político también. Y yo, digamos, mi familia no es rica, no lo era ni lo soy. Vengo de la literatura, del rock, de la filosofía, y sin embargo, lo llamativo es que siempre nos entendimos con una facilidad absoluta, para mi sorpresa. Yo no, cuando empecé a conocer a Mauricio no sabía que me iba a llevar tan bien con él, y por supuesto, también esto es interesante decirlo, le sospeché durante mucho tiempo. Yo vengo digamos, cuando era chiquito yo era de izquierda, como mi familia. Entonces, con el tiempo maduré y entendí cómo era la cosa y me distancié de esa mirada infantil familiar, ¿no? La izquierda para mí es un fenómeno completamente infantil, que no reconoce realidad. Entonces, un poco influenciado por cierto progresismo de arrastre, miraba a Mauricio y decía, este no será en el fondo un garga, como dicen, un mentiroso, un tipo que se ha beneficiado. Y la verdad es que a lo largo de los años
fue pasando todas las pruebas, o sea, me fue convenciendo de su honestidad. Y a veces veo que eso le pasa también a mucha gente que no creen que el tipo pueda ser así y que el PRO pueda ser así. Como que hay una sospecha, la idea de que, bueno, en el fondo todo el mundo es un poco ladrón y todo el mundo es un poco corrupto y todo el mundo... Y lo cierto es que no, pero de ninguna manera. Estoy como absolutamente convencido de eso a lo largo de los años. Ya hace mucho que estoy convencido de eso, antes de que fuéramos gobierno nacional, tal vez en la primera etapa. Yo empecé a trabajar y a conocer con Mauricio antes de que él fuera diputado. Después en un momento no trabajamos más juntos y cuando él gana la jefatura de gobierno me integro al equipo y trabajo con Marcos y etcétera. Bueno, yo lo que preparé acá es una especie de salpicón de ideas para que después charlemos. Son algunas cosas que a mí me sale pensar si abordamos el tema de la Argentina, de lo que nos pasa, de lo que queremos hacer. Y, por ejemplo, yo partiría de mencionar un libro que también, Guillo, te acordarás, mencioné en la última charla que tuvimos. Es un libro que se llama Progreso, de un pensador sueco, un estudioso sueco que se llama Norberg. Y este tipo hace un estudio muy detallado y minucioso respecto de la situación de la humanidad actual en todos los temas relevantes. En cuanto a la alimentación, a la presencia del hambre, a la violencia, a la educación, etcétera, etcétera, bueno, el saneamiento de las aguas, en todos los planos. Es un estudio muy minucioso. Mira, ahí lo tiene, no, sí, lo tiene Facundo José Filippi. Bueno, no, ese es otro, es el mismo, ese es otro de él, ¿no? Bueno, entonces Norberg, ¿qué concluye? Después de esta presentación ustedes esperan que yo diga, y él concluye que nunca hemos caído tan bajo. No, todo lo contrario. Lo que él concluye es que estamos en el mejor momento de la humanidad por lejos. Pero no es una cuestión de opinión, ay, yo lo veo de otra manera. Cifras. Vos ves las cifras de lo que era la alimentación en el planeta hace 50, 100 años, y hoy estamos en un nivel increíblemente desarrollado. Increíblemente. Entonces, en todos los planos, es impresionante ese libro. Entonces, ¿por qué nosotros sentimos que esto no da para más? Que ya no se soporta y que se está yendo todo. ¿Y cuál es? Guillo le llamaba la atención que yo fuera un intelectual jocoso, por decirlo así, con humor. Porque el rol del intelectual y de la inteligencia habitual, entre comillas, es cavar el pozo en el que nos enterramos, aunque no sea ni cierto, aunque esa posición sea básicamente ignorante y sobre todo, en términos de Nietzsche, que es mi pensador favorito, es una posición débil, es una posición de no querer vivir y no hacerse cargo de lo que es la existencia. Entonces, alguien me dirá, bueno, está bien, Alejandro, el planeta irá para donde quieras, pero acá, ok, en parte sí y en parte no. Supongo que también en la Argentina la cifra de expectativa de vida creció, como en todas partes del mundo. También tenemos antibióticos, cosa que hace 100 años no había en la humanidad, etcétera, etcétera. No lo digo para que miremos nuestra realidad ingenuamente sin que nos hagamos cargo de los problemas. Todo lo contrario. Lo digo precisamente para que veamos el problema dónde está y cuál es, en vez de sumarnos a una especie de catastrofismo completamente inconducente y falso. En este libro, esa perspectiva que podríamos resumir en antes sí, ahora no, aparece también en el libro este que estoy mencionando, Progreso, de una manera muy graciosa. Hay una cita del tipo, que voy a poner, lo voy a decir mal porque no me acuerdo el nombre, pero es algo así como: los jóvenes ya no respetan a los mayores, nadie hace caso de nada, se han perdido los valores, yo no sé dónde vamos a llegar. Amenofis IV, siglo X a.C., por poner un nombre. Cualquier cosa, dije, pero quiere decir que eso es una mirada estructural, podemos decir, de la perspectiva humana, que tiende a sentir que antes la cosa era valiosa y ahora, en cambio, estamos en la degradación. Y si lo miramos a los ojos, ese personaje es falso, no es así. Quien sostiene eso es simplemente ignorante o alguien que se deja llevar por su temor, lo cual es, por supuesto, perfectamente comprensible. Bien, entonces, esta no es una perspectiva tonta. Esto es precisamente la perspectiva de la fuerza, desde la cual nos podemos enfrentar con nuestra realidad de una manera más justa, a mi gusto, ¿no? En conclusión de todo esto, o derivación, no tenemos que partir del reproche. Por ejemplo, nosotros vivimos diciendo que la Argentina no debiera ser así, que Cristina no debiera ser así, que el peronismo no debiera... Y lo cierto es que la realidad es lo que es. Y el tema no es que debiera o no debiera ser, es como es. Lo que sucede es que nosotros queremos otra cosa.
Entonces no es un tema del deber, de cómo debe ser la cosa es así, es como es. Y digamos, si vemos la evolución humana, aún en la Argentina podemos destacar cosas valiosas, como por ejemplo, que en la década del 70, cuando yo era chico y era de izquierda, las diferencias políticas se solucionaban por la vía de los atentados, la tortura, las bombas y el copamiento a las bases militares y el asesinato de policías. O sea, ahora nos horrorizamos porque ponen las fotos de unos periodistas y las escupen, o porque en Twitter nos mienten. Bueno, hemos avanzado, porque ya no hay más muerte política. Entonces, también para ver, las sociedades progresan muy lentamente. Hay sociedades que tienen más problemitas para crecer, la nuestra tiene unos cuantos. Pero creo que hay que abandonar esa perspectiva que cree que ser crítico y lamentarse y indignarse es un aporte. Eso no es ningún aporte. Indignarse no es una posición política. Indignarse es una especie de drenaje propio de negatividad, de goce en términos psicoanalíticos. No sirve para nada. Lo que hay que hacer es actuar como me parece que este grupo debe hacer. Y por eso me parece tan valioso, porque hay compromiso con la fiscalización, etcétera, etcétera. Pero yo haría algunos ajustes de la mirada para que seamos más eficaces. Entonces, en el centro de la escena, ¿qué hay? Un deseo, un querer. Nosotros queremos que el país sea mejor. Por otra parte, también habría que ajustar un poco por el lado del ideal. ¿Queremos que la Argentina sea el mejor país del mundo? Bueno, aflojemos. Queremos mejorar un poco. Porque querer ser el mejor es un pensamiento neurótico. Hay quien dice, quiero ser el mejor papá. Loco, querelos a tus hijos y déjate de joder. Del misma manera, quiero que la Argentina sea el mejor. ¿Por qué no tratás de, por lo menos, de que consigamos mejores votos y vayamos mejorando un poco? El ideal, pareciendo una instancia positiva, es en realidad un factor negativo que nos conduce a posiciones absurdas. Por ejemplo, el idealismo de decir, no, yo quiero un político puro, no, todos los demás son lo mismo. No, no son todos lo mismo. Bien. Entonces, lo de los sueños. Yo esto lo dije 1000 veces en reuniones de discurso, preparando discursos de Mauricio o reportajes. Mauricio y en general nuestro espacio tienen la tendencia a decir que queremos que la gente cumpla sus sueños. Para mí es un error. El sueño por definición es algo que no se cumple. Lo que tenemos que, me parece mejor decir, es que hay que desarrollar nuestros proyectos y que lo que queremos es estar contentos y ser felices. Los sueños por definición son algo que sucede fuera de la realidad. Entonces está bien, se dice, se entiende así, no es grave. Pero ya que estamos hablando un rato, yo propondría también un ajuste en ese sentido. Ser más realistas, menos idealistas. El idealismo no es tan positivo como parece. Hay que ser realistas. Y si somos felices en el amor es porque somos realistas. Porque el idealista que cree que va a conseguir una persona con la cual lograr una pareja en donde nunca va a haber un sí y un no, está destinado a quedarse solo. Y a creer que es una persona extraordinaria que no se ha encontrado con nadie de su nivel. Falso. Otra cosa, el idealismo está muy ligado al narcisismo y a la creencia en una perfección absurda. Yo prefiero poner la perfección en otro lugar, como hace Nietzsche, y es una frase durísima. El mundo es perfecto. De esa perfección forma parte todo el quilombo. Entonces, ¿qué es perfecto el kirchnerismo? Sí, es perfecto. La realidad es perfecta. El problema no es que no sea perfecto, es que nosotros tenemos una fuerza que queremos derrotar a esa otra parte chota de la sociedad. Y también tenemos que saber que nunca va a desaparecer el mal de la sociedad y de la existencia o el defecto de la realidad. Entonces el idealismo nos hace creer que si nos esforzamos vamos a ser personas que nunca más tengan una duda, nunca más sientan angustia. No, las personas tienen angustia, las sociedades tienen quilombo. Ser una sociedad es, en todas partes del mundo y en todas las épocas de la historia, necesariamente ser un quilombo. Eso no es un defecto de lo social, eso es la exuberancia de la vida. No hay que quejarse de la exuberancia de la vida, hay que participar tratando de dar forma de la manera en que nosotros queremos. Bueno, yo no sé si disculparme por la vehemencia o creerme que eso es una virtud. Ustedes decidirán. Voy a avanzar un poquito más y después abrimos el diálogo. Hace poco escuché que alguien de los nuestros dijo: a los argentinos nos han quebrado la voluntad. Mal. ¿Cómo vas a juntar poder para hacer una transformación si empezás con esa perspectiva quejosa, típica del intelectual normal, del intelectual abundante? Qué mal que estamos, nos han quitado la voluntad y ahora los valores.
No, todo eso es, para mí no me interesa ese discurso, me parece horrible. No se hace política diciendo nos han quebrado la voluntad. Se hace política juntando la voluntad disponible, convocándola, asumiendo la voluntad propia, las ganas de vivir, no diciendo, ay, qué mal todo esto, qué desastre. Bueno. Después, la excepcionalidad argentina. Lo que pasa acá, solo en este... Mentira. Eso también es ignorancia. Lo que pasa es que uno conoce profundamente el defecto de su situación, el agujero de su situación, pero no conoce el agujero de otras. Entonces ustedes me dirán, no, Alejandro, en serio, lo que pasa acá no pasa en ninguna otra parte. Y yo les voy a dar un argumento a mi favor que es el siguiente. Europa, siglo pasado, la mayor civilización del mundo, 2 guerras mundiales, 70 millones de muertos. Yo prefiero un poco de kirchnerismo, ¿eh? Quiero decir, ajustemos la perspectiva, porque aún en los lugares más idealizados suceden las peores cosas. La humanidad es un fenómeno duro, es un fenómeno atroz. Y bastante bien lo vamos llevando el mundo actualmente. Pandemia incluida, guerra, invasión de Ucrania incluida. Entonces, la excepcionalidad argentina, irreal. Todos los países son excepcionales a su manera y en cada lugar pasa algo horrible que no pasa en otro. Y también en cada lugar pasan cosas. ¿Por qué se dice? Yo no sé muy bien, pero hay una especie de consenso que Argentina es un gran lugar para vivir. Bueno, habría que tener más presente eso también, ¿no? Otro tema, ¿dónde está el votante? Yo creo que el personaje, el protagonista de la política es el votante. El pueblo no, porque el pueblo es siempre un concepto fascista, que a mucha gente, a muchas personas, sacándoles lo propio, despersonalizando, para que todos quepan en el universal abstracto persona, y nadie es la persona abstracta, cada uno es cada uno. El votante es el verdadero protagonista de la política, el que decide. Lo que pasa es que también esa es una abstracción un poco forzada. El votante. En Argentina somos, no sé, 50 millones de personas y hay situaciones muy diversas. En una misma familia hay diferencias. Pensemos en distintas geografías, en distintos niveles sociales. Es decir, es un despelote inabarcable. Quien diga que lo entiende y la tiene domada, esa variable, miente. Porque nadie tiene muy en claro cómo hacer para hablar y conseguir el voto que necesitamos. Porque la realidad es muy diversa y eso es esto no tenerlo claro es una convocatoria a averiguarlo y a nuestra participación a inventar cosas. No es un argumento más para decir qué barbaridad, nadie tiene claro. ¿Cómo es posible que no sepan? No, es para que lo asumamos como tarea. Todo lo que queremos hacer es nuestra tarea. No es algo que reclamarle al mundo, no es algo que reclamarle a nadie. Bien, entonces, premisa fundamental para mí en este tiempo, la estoy usando mucho últimamente, es nadie sabe nada. Y el que dice que lo tiene claro, miente. Nadie sabe nada. Algunos saben un poquito de algunas cosas, pero aún, y esto no es tampoco reciente, hay casos, failed predictions, predicciones fallidas. Hay una antología. A los Beatles les dijeron que cuando iban a conseguir su primer contrato de grabación, los grupos de 2 guitarras, bajo y batería ya pasaron. A García Márquez le rechazaron 100 años de soledad en varios lugares. O sea, el que... No, que quiero decir tantas cosas que ya no me... Bueno, nadie sabe nada. A ver qué más tengo. Yo creo que a mí me gusta... ¿Qué es lo que está pasando en la política, no? En general. Yo creo que domina la insatisfacción, no solo en la Argentina. Chile hace unos progresos tremendos, pierden con otro versero. Bolsonaro hace unos progresos importantes, pierde. El gobierno de Mauricio, que fue un super gobierno, el mejor en décadas, pierde en manos de unos delincuentes. Bueno, lo que cuenta Mauricio, que llega a Francia y Macron le dice, ya no sé qué hacer, porque, por ejemplo, los chalecos amarillos no tienen un líder. Mauricio a esto lo está llamando el problema de las expectativas. Yo prefiero plantearlo en términos, no digo que esté mal su planteo, habría que desarrollarlo un poco. Yo prefiero plantearlo en términos de insatisfacción. El insatisfecho destruye lo que tiene, creyendo que hay mucho más. Y en esa insatisfacción hay un cierto idealismo. Yo no digo que toda pareja sea buena y haya que conformarse, pero muchas veces las parejas se arruinan porque alguno de sus miembros tiene insatisfacción y no se da cuenta de que solo va a conseguir, aunque cambie su partener actual, otro personaje real que también va a tener sus problemas como los tiene él. Abro el paréntesis de las parejas, cosas que aprendí de mi analista.
No hay personas sin síntomas. Síntoma es problema, desajuste, algo que no va. No hay personas sin síntomas. No hay vida en la que uno pueda cerrar absolutamente el agujero. Toda vida tiene un agujero. Es muy gracioso en ese sentido, un tuit de Maitena, hace muchos años, dijo, las mujeres, si aparece el príncipe azul, no es el tono que buscábamos. Bueno, eso es buen ejemplo de la insatisfacción. Estás con una pareja, sos feliz, pero no, hay algo que no te va. Bueno, ¿sabes qué? Siempre va a haber algo que no te va. Lo cual no quiere decir que haya que aceptar un marido golpeador. No es todo lo mismo. Pero siempre hay un agujero en la realidad. Entonces, la insatisfacción... No, estábamos con las parejas. Toda persona tiene síntomas. Una buena pareja no es una pareja en donde sus miembros no tienen síntomas. Es una pareja en donde los síntomas de uno enganchan bien con los síntomas del otro. Ejemplo, el celoso con la tímida. El tímido con la celosa, es decir, es eso. Y en relación con un país, transportando esto a la política, no hay país sin síntomas, no hay país sin desajustes. Lo que hay que lograr es un encadenamiento productivo del síntoma nacional para hacer algo con eso y crecer un poco y desarrollarse e ir mejorando paulatinamente. Para mí la insatisfacción es clave en el análisis del voto por Alberto. Y mucha gente supone que era Mauricio y el grupo que tenía que hacerse cargo de la derrota. Perdón, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí el que se equivocó no fue Mauricio ni el gobierno de Mauricio, el que se equivocó fue el votante. Y vengan de a mil, como se dice en Twitter. No tengo ningún problema en sostener esa posición. Ningún problema. No me gusta la cosa de, no, nos equivocamos, cometimos muchos errores. ¿Qué error? ¿Hacer el mejor gobierno de las últimas décadas? Por supuesto que hay cosas que no salieron bien porque somos personas. Los humanos son así. No hay gobierno perfecto, pero hay gobiernos muchísimo mejores que otros. Y ese fue el mejor gobierno, no sé, en años de años de años. Bien. Entonces, nada, me callo yo y respondo cuestiones, observaciones, preguntas, planteos. Observaciones, preguntas, planteos. Hablamos, Keish. Bien, si quieren ir levantando la mano. Mientras voy haciendo una que en el form cuando se inscribieron nos hicieron, Ale, que está relacionada a, por ahí pide como info más concreta, pero habla del cómo volvemos a pedir el voto, cómo se vuelve a confiar. Siendo que la masa más grande, crítica, votante, la más entusiasta, si bien hubo algo en las marchas del Sí se puede, que era comunitario, que era a pesar de lo sucedido es por acá, bueno, ¿cómo se vuelve a hacer campaña? Porque hubo mucho esto, sobre todo en la campaña de 2015, de poner la fotito de Mauricio en el Facebook, de gente de clase media, común y corriente, que no se había involucrado en política, en exponerse explicitando un apoyo. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo se vuelve a militar el año que viene? Yo creo que eso va a crecer, no va a disminuir. No hay por qué, digamos. Que me parece que este gobierno ha dejado más en claro qué es el PRO. O sea, hasta qué punto vale el PRO, más que antes. O sea, ya no sé si, bueno, ya está, ese día la dije. Después, no tengo, por supuesto, claro cuál es el mensaje. Hay que lograr un mensaje que sea a la vez poderoso, optimista, entusiasta, pero no desconocer las dificultades y la gravedad de la situación. Eso habrá que hacer investigaciones llegado el momento. Yo creo que hay una metodología de trabajo. Yo trabajé mucho durante años junto a Jaime y Santiago, Jaime Urenbarbe y Santiago, y la verdad, creo que ellos fueron un ingrediente muy importante en todo el desarrollo de Mauricio y en todo el aprendizaje nuestro. Por ejemplo, en un dato fundamental que también quería decir ahora, que es que el votante mayoritario, los votos, no están en la discusión política. Nosotros, que somos Círculo Rojo, es decir, personas que siguen con atención la escena política, creemos que hablar de política es fundamental para conseguir el voto y parece ser que no es tan así. Que a la gente no le interesa que le hables de política, que no le interesa a los dirigentes hablando de dirigentes, juntándose los dirigentes, que lo que quieren las personas es que les hables de su realidad, de lo que se llama el metro cuadrado, que por un lado es decepcionante porque uno hace de timbreo y que, pero ¿cómo? ¿No te importa el país? Lo que me estás hablando es que te corten las ramas del árbol, como indignado. Pero por otro lado hay que reconocer que tiene un punto valioso eso, que es que la gente está conectada con su realidad y no se engancha en quimeras, en ideales. Es una dificultad, tiene su parte buena y su parte mala. Habrá que escuchar, llegado el momento, si prima el enojo o prima la tristeza, por ejemplo, ¿no? Muchos de nuestros dirigentes hablan de la tristeza.
Ellos dicen que en sus recorridas perciben tristeza. Yo más bien me veo convocado por la bronca más que por la tristeza. Pero eso no se decide entre nosotros, eso hay que investigarlo. Porque no, uno dice, no, yo podría decir, como tengo amigos, todo el mundo hacemos lo mismo, ¿no? No, la gente a mí me dice, sí, pero conocés 20 personas, 40 personas, caminás por la calle en tu barrio. Eso no es representativo del humor social del país, que está subdividido en un montón de escenas inabordables, incognoscibles. Hay que hacer todo un trabajo de investigación ahí interesante. Pero el desafío, para resumirlo, sería ser poderosos, convocantes, optimistas y entusiastas, sin desconocer la gravedad de la situación y sin perder realismo. Por ejemplo, a mí me parece una cosa que hay que tener en cuenta. No podemos convocar a un logro, podemos convocar a un camino. No podemos convocar a decir, por ejemplo, vamos a disminuir la pobreza, vamos a bajar el dólar, No, hay que convocar al camino de ir mejorando día a día. Y eso es bastante convocante. Yo no necesito que se solucione esto. Ya me pondría contentísimo con no tener delincuentes en el poder y con tener un equipo tan bueno como el que tengo, haciendo cosas en todos los planos. Porque si vos ves el detalle de lo que fue la gestión del gobierno de Mauricio, es impactante la cantidad de cosas que se hicieron, con tanto en contra y sin tener tampoco gran presupuesto. Y es impactante lo que se hizo. Eso es esperanzador también. Bueno, yo diría, digamos, es un tema que no tengo resuelto, por supuesto, el de cómo hacer, pero con estas indicaciones me parece que podríamos ir avanzando por ese lado. Seguro que ustedes, si abriéramos digamos, si esto fuera una sesión de trabajo sobre ese punto, seguro habría en este grupo un montón de cosas interesantes para sumar. Ahí le doy sonido a Norma. No sé si, Norma, nos puedes... Debe haber aparecido. Hola, sí, Perfecto. buenas tardes. Hola, Sí, Norma. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Sí, mi pregunta iba en este sentido. Yo soy docente y yo encuentro que hay una forma de ver el mundo en nuestros jóvenes que a veces va en contrasentido con lo que pretendemos dentro de la política. ¿Se pueden causar estos movimientos como de sexo en las escuelas, de ESI, en las escuelas como lo llamamos nosotros, con menos ideología desde el posicionamiento de republicanos y liberales, como nos consideramos los del PRO o los de Juntos por el Cambio? Bueno, es evidente que ahí hay algo que hacer, tampoco sé qué, pero digamos, yo de todas maneras, lo primero que se me ocurre para trabajar ese tema, ¿no? Digamos, ¿dónde está la juventud? Venimos hablando en un grupo de trabajo en dos como capturas de la realidad. Una TN o La Nación o C5N y otra TikTok. Una es el pensamiento político, ¿no? El círculo rojo. El círculo rojo no es, como dice Cristina, interpretaron algunos los poderosos. No, el círculo rojo es los que seguimos la escena de la política. Sea rico, no rico, seas un empleado o seas millonario, ¿no? Bien. En TN, círculo rojo. Entonces todo es gravísimo y espantoso y está todo el mundo enojado. Después vas a TikTok y ves la sociedad exuberante, gente que quiere vivir, sexualidad, cocina, música, bromas. Yo, por ejemplo, para empezar, no tendría una perspectiva denigrante de la juventud tiktokera. Más bien diría, ahí está la vida. Y me gusta que la juventud esté conectada con TikTok en vez de estar conectada con TN. Yo no quiero un mundo obsesionado con la política. Los países donde la política funciona, no está todo el mundo hablando de política todo el día ni escandalizándose. La política es una cosa de algunos ahí, ¿no? O sea, la visión progre del gran compromiso político de toda la población no me parece a mí que sea un objetivo. Entonces, para empezar, yo diría tratar de reconocer la cultura de los jóvenes, más allá de nuestras limitaciones, que creemos que la cultura valiosa tiene que ver con los libros, con la lectura, con lo que llamamos, a mi gusto erróneamente, los valores, con la cosa seria, importante, la trascendencia. Hay una cultura que tiene que ver con la inmediatez, con la vida, con el erotismo, las ganas de vivir, el baile y la bebida,
que me parece que eso es afirmativo y valioso. Entonces, no entremos en el mundo de los jóvenes diciendo ustedes son todos unos boludos, como suelen hacer los adultos, porque más bien me parece que los boludos son los adultos. Reconocer esa fuerza de vida. Y después de ahí empezar a construir. Por supuesto, la crítica a la cultura progre, que yo detesto, la cosa de la obsesión con el género, etcétera, etcétera, me parece que no tiene que llevarnos a nosotros por el camino de formular algo en términos equivalentes. Vos lo planteabas cuando decías la oposición entre libertarios y... La buena noticia es que los chicos que antes eran, cuando yo era chico, éramos de izquierda, hoy son liberales. Y es una súper buena noticia para la Argentina, ¿no? Hay que darle tiempo. Por supuesto, bueno. Después, otra cosa que también apareció recién, no sé si algo que dijiste vos, Norma, o algo que dijo alguien que se me quedó en el tintero. La dificultad vos dijiste, la dificultad de la campaña. Si nosotros, esto tal vez lo conocen, pero lo repito, hay básicamente 3 sectores, los nuestros, los enemigos y los del medio que no saben qué carajo hacer. ¿Con quién hay que hablar para una elección? Con los del medio. Con los enemigos, nada, no hay que perder un segundo, ni siquiera hay que discutir eso de pelearse todo el tiempo. O sea, yo soy el rey del blog, yo tengo miles de bloqueados en Twitter. Cada vez que veo a alguien que dice una pelotudez, lo bloqueo. Peor, tengo una posición que tal vez no les gusta, pero a mí sí, que es la siguiente, y la digo en público. Yo solo hablo de política con gente que piensa como yo. Con lo cual, no valoro el debate y el intercambio de ideas, no me importa nada. Por suerte hay gente más abierta. En el Congreso hay que debatir y me alegro que no sean todos como yo. Pero mi posición es, no hablo de política con quien no esté exactamente de acuerdo conmigo. O sea, mis amigos, algunos de mis amigos, ni siquiera. Bueno, entonces... si uno habla para el del medio, que es para el que hay que hablar, decepciona a los propios. Ese es uno de los problemas, pero lo tenemos que entender. A veces nuestros candidatos dicen cosas que nosotros querríamos que fueran más duros, por ejemplo, o más claros, y no, está bien, porque están apelando a un sector que no es nuestro. Entonces nosotros tenemos que bancar un poco eso también. Es difícil, es muy difícil, porque hay que hablar para 1000 públicos al mismo tiempo, y no está claro cómo se hace eso, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bien, ahí la fueron haciendo en el chat. Relacionado a esto hay algo de cómo volvés a motivar al votante y si crees que, hay una pregunta muy interesante, dice, ¿es factible una campaña sin promesas? Tipo, voy a lograr tal cosa, ¿las viste alguna vez en algún lado? Y si crees que la Argentina está lista para salir de un cortoplacismo. Porque pareciera que el discurso pro Juntos por el Cambio te está invitando a algo un poco más largo que el próximo mundial. Bueno, ¿cómo motivar? Yo tengo una sola cosa ahí para decir, que es no vayamos por el lado habitual, que es la crítica, el desencanto, la frustración, nos han quebrado la voluntad, porque eso no es convocante. Digamos, eso conecta con un montón de gente que está medio deprimida, que se cree inteligente por sufrir y por ver las cosas chotas, y eso no es inteligencia. Inteligencia es ganas de vivir, es fuerza para ver la vida y querer cosas y hacerlas. Nada que ver con la perspectiva del intelectual, que pobre, hay que entender el intelectual, es alguien con problemas. Yo lo he sido, yo estudié filosofía cuando mi carrera fue filosofía. ¿Qué le pasa a un chico que en vez de ir a bailar está leyendo a Heidegger? Tiene un problemita, evidentemente. Bueno, con suerte el pibe se cura, pega la vuelta, vuelve educado, si tiene ganas de vivir, proyecta esa riqueza en el mundo. Pero en general el intelectual es alguien que se aparta del mundo porque no tiene la fuerza para vivir en el mundo y en el quilombo que es vivir. Entonces, en esa distancia aparece el fantasma crítico, que es que las cosas están mal, qué mal todo. Y yo me distingo porque yo veo que todo está mal. No como estos boludos que andan disfrutando de la vida, ganando plata y teniendo relaciones sexuales. Frívolos. Yo soy profundo, yo sufro todo el día. Bueno, no va. No es esa la vía, me parece. Para motivar hay que aceptar una fuerza de la realidad y de la vida, que hay que ver cómo la comunicamos. Tampoco lo tengo claro, por supuesto, pero bueno, avancemos por ahí. Después, si la Argentina está lista, nadie sabe nada, pero tenemos muchos la sensación de que hay una posibilidad que ahora, después de esta crisis, y lo peor es que si la crisis se profundiza,
la posibilidad crece, lo cual nos hace de una manera muy problemática desear el mal, que es una locura, ¿no? Deseamos que la crisis sea extrema para que ya nadie más crea en ningún peronista nunca, para que el peronismo haga ¡puf! Y se disuelva, por fin. Bueno, por supuesto surgirán otros problemas, pero queremos problemas nuevos. Mi posición fue siempre esta. Un gobierno siempre va a decepcionar. ¿Por qué? Porque hay insatisfacción y porque un gobierno está condenado a fracasar, es decir, a no solucionar todos los problemas. Pero sí puede cambiar unos problemas por otros y en ese cambio puede darse un paso evolutivo, ¿no? Siempre va a haber una situación problemática, pero podemos tener problemas de otro orden. Entonces, la Argentina está lista para salir, yo creo que tenemos una chance. Y después, lo otro que planteaba en relación con esto, la pregunta de si está lista para salir, convocar a una cosa a largo plazo o a corta. Yo creo que es muy importante ahí convocar a un camino, que algunos logros va a haber que poner. El tema, por ejemplo, de los jubilados es tremendo, porque no podés decir que les vas a mejorar mucho la situación a los jubilados. Y cuando nosotros decimos, si se respetara la fórmula de Mauricio, que mereció 14 toneladas de piedras, ahora los jubilados estarían mucho mejor, se puede interpretar como cuando subamos va a ser así y ni en pedo va a ser así. ¿Cómo lo decís? Bueno, no creo que haya que decirlo. No creo que se pueda decir todo. Pero no porque estás mintiendo, es porque es como la seducción, como el amor, ¿no? Bueno, entonces, seamos novios y dentro de 7 años nos vamos a tener unas peleas tremendas. No, lo más probable es que tengas unas peleas tremendas porque forma parte de todas las parejas. Pero no sé si es eso lo que le vas a decir a la chica si querés pasar la noche con ella. Entonces, se hace difícil. Hay que ser realistas, no hay que mentir. Tampoco hay que exponer un escenario por realista catastrófico, porque creo que realmente se pueden mejorar muchas cosas. Creo que nos tenemos que hacer de abajo los argentinos, entender que este fracaso es nuestro, digamos, esta dificultad de la Argentina es nuestra realidad humana, que hay, por supuesto, gente con más responsabilidad, todo peronista tiene más responsabilidad que cualquiera de Juntos por el Cambio. No sé, es difícil cómo convocar, qué logros, pero seguramente debe haber logros y personas más ligadas a la gestión, como Guillo y otros así, seres súper capaces, podrán sugerirnos logros accesibles, logros posibles. Entiendo que hay un montón de equipos trabajando para cuando sumamos, economistas y de los otros. Y escuchar a uno de los economistas que dicen para dónde se va a ir te genera una ilusión, unas ganas de que eso pase, ¿no? Genial. También a favor tenemos algo que escuché decir por ahí, que es que con la inflación, es una cosa medio dura, pero con la inflación y la devaluación y todo eso, como que el gasto se va licuando. No sé, yo no sé de economía, no sé tanto, no sé nada. Ya dije, nadie sabe nada. Por suerte, Yo hace unas menos. semanas lo tuvimos a Hernán en la CUNSA, así que ahí conversamos como algunas pequeñas cosas Buenísimo, que él muy fue bueno. viendo. Le damos el audio a Miguel, que tiene la mano levantada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Miguel? Bien, el tema era, volviendo atrás, el tema de captar al votante y ver cómo podemos solucionar esa problemática. Yo creo que tendríamos que ir un poquito más a hablarle, como le hablamos al vecino, al amigo, en la reunión del asado, decirle, ir y timbrar y, che, mirá, ¿qué te parece? Porque creo que así la gente te va a entender más, y no... Me ha pasado en la anterior que han venido los chicos de la Cámpora, pobrecitos, salieron rebotados porque les di una lección de historia y la boca así abierta, ¿no? Y te querían convencer de algo que evidentemente no pudieron. Pero si nosotros vamos y lo hablamos como el amigo, como vení, sentate, tomemos un café, hablemos, como con el asado, o después del partido de fútbol, o las chicas también el partido de fútbol y demás. Yo creo que le vamos a captar así al votante, porque creo que nos pasa a todos que estamos cansados de promesas de uno y de otro lado, como fue a lo largo de la historia de este país, ¿verdad? Porque si vamos a la historia, fueron todas promesas y muchas incumplidas, por no decir todas. Yo creo que si atacamos la problemática de ver al votante, al ciudadano, al vecino, hablándolo, yo creo que
ahí lo podemos captar más. Mirá, Por ahí me leí- parece, perdóname que te interrumpa, pero me Dale. parece que decís algunas cosas que vale la pena que tomemos como conclusión. Hablar como con los amigos, por supuesto, y entender que a veces la cercanía es el mensaje, ¿no? No tanto lo que uno dice, Exacto. sino el timbreo, acercarse, que te vean como sos, que nuestro discurso no tiene el resentimiento que tiene el discurso progresista, el discurso K. Básicamente es un producto para resentidos, el K. Es un producto para gente que siente que le deben algo, que el mundo le debe cosas y que hay unos hijos de puta que hay que terminar con ellos. Si nosotros damos mucha entrada a ese factor, tampoco somos tan convocantes, no sé. Pero me parece bien eso. También capté en lo que vos decías que habría que tener un repertorio de ideas que influyan, de ideas que vamos a ir testeando en el proceso del diálogo y captando esas ideas como ideas valiosas, ideas que al probarlas en los diálogos vemos que entran, que convencen, que pegan, ¿no? Ujú. Y después cuando hablas de las promesas, yo diría, no sé, no hay que hacer promesas, sí se pueden plantear objetivos, pero son objetivos de trabajo son cosas que tenemos que hacer juntos, en Claro, la yo lo que me sociedad. Entonces refería era, no es ponerse en la posición de yo llego y lo voy a hacer, sino nosotros llegamos, sino queremos lograr estas cosas, vamos a organizar la sociedad para ese lado. No Genial. sé, creo que Exacto. Adrián tiene ahí una mano Sí, levantada. gracias, Miguel. Hola, Adrián. Buenas tardes. Te conozco de hace mucho, de 100 Volando, y quería Qué preguntar, bueno, sí, de la rock and pop, de allá que, bueno, hace mucho tiempo. cuando éramos chicos. Claro, TV y periodismo. ¿Qué mirada tenés? Sé que sos bastante crítico, pero digamos, es un problemón el periodismo. El cómo desvirtúa y cómo... nada, no quiero ser muy extensivo, así que No, TV, está muy bien. periodismo, y saludos a Guillermo y bueno, a vos también. Gracias. Aprovecho para decir, ahora que todavía estamos todos, que yo hago una publicación, un mail, un newsletter semanal gratuito de ideas. No es político, pero probablemente a muchos de ustedes les interese porque hablo de muchas de estas cosas que estoy hablando acá, no políticas. Cualquier interesado puede entrar en mi página y suscribirse, es gratis, o se pone en contacto conmigo a través de Instagram o de Twitter, respondo en todos lados. Bueno, si yo soy sincero, yo odio a los periodistas. Me parece que son una desgracia humana. El periodismo argentino me gusta poquísimos, incluso a los que son hasta medio nuestros también les tengo bronca. O sea, tengo una especie de situación, tal vez por haber sido víctima muchas veces de cosas del periodismo, ¿viste? Pero lo que sí me parece que me tranquiliza un poco es que creo que no son tan relevantes como nosotros creemos. Un ejemplo es lo que pasó cuando ganó Trump, que tenía el periodismo, tenía no sé, 80 cadenas de televisión en contra y 2 a favor y ganó igual. Y todos los diarios estaban diciendo que Trump no tenía que ganar y ganó igual. Y esos son fenómenos que Jaime ha estudiado mucho y los describe bien. Una cosa es como, digamos, la conciencia, ¿no? El pensamiento con palabras de la persona, otra cosa es el mundo subterráneo. Y en una sociedad pasa un poco eso. En la conciencia da la impresión de que todo el mundo va para un lado, después el mundo subterráneo va para el otro. Entonces, no sé, eso es un argumento que me digo a mí mismo para tranquilizarme respecto de la infamia insoportable de tanto periodista que no sabe pensar, que son ignorantes y son garcas, malas personas trabajando para el mal, cómplices de la mafia, cómplices de la mafia. Y que Hay no algunos entienden muy la inteligentes, realidad. otros menos inteligentes, pero hay una enorme cosa ahí espantosa. No sé qué decirte. O sea, sí, ya te lo dije. Me parece que nos pasa lo mismo. No Sí, no sé. entienden la realidad cotidiana de la gente, o sea, de cómo funciona un negocio, una pyme, los problemas cotidianos que tiene la gente. El periodismo No, y tampoco... aparte, que con nosotros han sido durísimos siempre y nos han exigido que no comamos chocoarroz. Y a los otros les dejan pasar cualquier cosa. Incluso los críticos, son críticos más o menos, son críticos porque venden. Hay periodistas, ya iba a empezar a dar nombres, no tengo que caer en eso. Hay periodistas que cuando estábamos ML. nosotros eran chotos y ahora son re anti-K. Pero no me parece, no les tengo ninguna confianza, ninguna. En cuanto puedan rompernos las pelotas a nosotros van a volver a hacerlo porque el periodista trabaja para sí mismo, para nada más, trabaja para sí mismo.
Y una cosa que aprendí del equipo de prensa de nuestro gobierno que me dijeron ahí es, uno no se hace amigo de un periodista. No sos amigo. ¿Por qué? Porque uno se hace amigo y habla. El periodista siempre te va a cagar, porque el tipo es periodista. Entonces, lo que te capte después lo va a usar. Buenísimo. Facundo, creo que ya puedes hablar. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto. perfecto. No coincido con Alejandro en quitarle el valor a la ideología. Me parece que la ideología, pensar que la ideología no tiene influencia es un error, es decir, es como pensar que las personas no tienen cómo interpretar la realidad. La ideología es lo que le permite a las personas interpretar la realidad. Lo que sucede es que la ideología dominante está marcada, muy marcada por la opinión pública y nosotros heredamos, digamos, no tenemos una ideología por sí mismos, sino que nos marca el entorno en el cual nacemos, ese tipo de ideología. Y la ideología dominante es la que determina después los sistemas de gobiernos y eso también determina los sistemas económicos. Creo que el gran avance que tuvo la humanidad en estos últimos 300 años es haber descubierto una ideología que se llama liberalismo, es decir, donde los gobiernos y las personas se someten a un Estado de Derecho, donde el producto del esfuerzo personal no puede ser manoteado o usurpado por los gobernantes. Y es ahí donde creo que hay que dar ese tipo de batalla cultural. Me entristeció mucho que pierda Bolsonaro en Brasil, y en el ámbito doméstico me enorgullece tener un político también como Javier Milei que está dando la pelea justamente ideológica en el escenario político. Bueno, te puedo responder. Yo, por ejemplo, tomemos lo último que dijiste, ¿no? A mí también me gusta que Milei diga las barbaridades que dice, aunque me parece cero confiable como líder, ¿no? Pero realmente no creo para nada que sea determinante el nivel de la discusión de ideas. Para nada. Creo que lo es para vos, probablemente, lo es para mí. Somos intelectuales, se nota que vos sos un intelectual. Y el intelectual suele creer que lo que hace su trabajo de ideas es muy determinante, pero no lo es tanto. Yo más bien creo que no son los ideólogos las versiones. Cuando vos decís ideología, yo diría visión del mundo, porque ideología es un término como más comprometido con algunas cosas que yo creo que hay que disolver en la idea de visión del mundo, que es más amplia, más filosófica, más humana. Pero supongamos que estamos en lo mismo. Cuando uno lee un libro de historia ideológico o intelectual, uno dice, podés encontrar la idea de que Marx fue el que inventó el socialismo, el comunismo, y no, los intelectuales no inventan nada. Los intelectuales, a mi gusto, por supuesto, podemos estar en desacuerdo, hacen explícitas visiones del mundo como consecuencia de algo que ya está pasando en la realidad y que todavía no tiene voz. Pero las cosas pasan sin voz, sin voz no, sin voz, sin idea. La realidad es mucho más cruda y más directa. Entonces, no creo que sea una discusión ideológica lo que lleva a nuestra adolescencia actual a ser más liberal. Me parece que es el contacto con el mundo, otra manera de percibir la libertad, no sé, habría que indagar eso. Pero yo no creo para nada que, pese a que nos gustaría que fuera así, que lo determinante es la discusión de ideas. Y veo también ese idealismo aflorar en la creencia de que hay que dar la batalla cultural, que yo no sé muy bien cómo entenderlo. Cuando uno dice batalla cultural parece que estuviera hablando de cambiar la programación de la cinemateca, ¿no? De dar menos cine soviético y poner cine francés, pero es un chiste, pero no sé muy bien, no lo veo tan claro, no creo que sea una cuestión de ideas. O sea, las ideas tienen su lugar, tienen su influencia, son lindas, nos valemos de ellas para muchas cosas, pero no creo que tengan semejante valor determinante. No sé. Cuando se cuenta la historia desde el punto de vista intelectual, siempre parece que el intelectual hubiera tenido una predominancia, pero eso es la historia contada desde el punto de vista de los intelectuales, que se ponen siempre en primer lugar.
El filósofo, ¿qué va a decir? Que la filosofía es importantísima y mueve a las sociedades, pero es mentira. Lo que mueve a las sociedades es un entramado de experiencias concretas, reales, que tal vez hay que abordar de muchas maneras. Hay que abordarla en términos de visiones del mundo y también económicamente y también psicológicamente. Por ejemplo, hay muchas cuestiones que el análisis político a mí me parece que no va a captar nunca, porque haría falta ahí poner en juego un repertorio de perspectivas psicológicas y hasta psicoanalíticas, que es una parte de la psicología, para entender cosas que pasan, para entender, por ejemplo, que el kirchnerismo no es tanto un fenómeno analizable en términos políticos, sino en términos religiosos o en términos psicológicos. Por eso creo que básicamente la política responde a identificaciones, no a reflexiones. Identificaciones es un fenómeno misterioso por el cual uno se pega, se adhiere a una posición. En parte, mi familia era peronista, entonces yo soy peronista. ¿Qué carajo tiene que ver? Pero bueno, vale, es así, ¿no? Entonces, lo hemos visto en relación con nuestro gobierno. Si vos decís las cosas correctas, pero eso no creo que sea una expresión de pensamiento, más bien es una expresión de identificación. Si vos decís las cosas correctas, con comillas, después podés robar y podés mentir y podés ser un autoritario, pero como dijiste las cosas correctas, sos bueno. Y si en cambio no venerás esos valores simbólicos, y aunque hagas todo bien, sos un garca, que es lo que nos pasó a nosotros. Por no tener bombo popular y todo lo políticamente correcto, fuimos castigados. Y eso que tuvimos bastante, por más políticamente correcto de lo que me hubiera satisfecho a mí. Pero bueno, el gobierno no está para satisfacerme a mí. Nada, simplemente me parece, Facundo, que es un tema que planteás interesante, que habría que discutirlo y tal vez podríamos llegar a alguna conclusión compartida. Yo no sé muy bien la batalla cultural qué es. No sé muy bien. No digo que no exista, que no tenga sentido. Tal vez hay que pensar en eso y inventarle una buena respuesta. Tal vez el diálogo con vos podría lograrlo. No sé, estamos acá como haciendo primeras aproximaciones a un montón de temas. Tenemos a Gachi, me parece, ¿no? Sí. Perfecto, te escuchamos. Muchas gracias en primer lugar por la invitación y por el conferencista y por el señor Dietrich y por vos. Mira, yo frente a los problemas que tenemos acá en la Argentina para poder tener mayores votantes y todo y por nosotros mismos, ¿cómo hacemos con la inflación? ¿No? Y creo que lo mejor es hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué país tuvo una gran inflación y pudo superarlo? ¿No es cierto? Y yo les doy el ejemplo, chicos. Israel tuvo, en 1980, cuando estaba Simón Pérez, 350% de inflación anual. ¿Por qué? Por el alto déficit fiscal, el gasto público descontrolado por la política de armamento que tenía, de armas que tenía que tener para defenderse de los países vecinos, endeudamiento externo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que se le ocurrió a este hombre? Hacer un plan de estabilización económica, y para eso reunió a todos los actores que eran importantes, como por ejemplo funcionarios públicos, la oposición con poder, empresarios, industriales, pymes, bancos, sindicatos, y si ustedes leen la historia, dice de que en cierta medida como los que los encerró literalmente, y les dijo, tenemos que hacer este plan y tenemos que ceder un poco cada una de las partes. Tuvieron que bajar los impuestos. Perdón que voy a ser un poco de moderador antipático, pero como hay varias personas que quieren hablar, te voy a acotar ahí y voy a comentar dos cosas que me parecen muy buenas de las que dijiste. Una, que me gusta la idea de las preguntas, digamos, de abordar la comunicación con preguntas, ¿viste? En vez de ir como el que se las sabe, ir a hacer ciertas preguntas que pueden ser reveladoras. Me gusta mucho lo de los ejemplos de otros países. Me parece que eso es útil, eso engancha también. Hubo otros países que tuvieron estos problemas, hicieron tal y tal cosa. Da como una visión de acción, ¿no? Y después lo otro, que más bien surge como una pregunta nuestra, es cuando vos empezás a detallar tu respuesta y decís el presupuesto, etcétera, etcétera, hay que ver si hay oídos para escuchar esas cosas, ¿no? Esa es una discusión también que hemos tenido con Mauricio, con Marcos, me acuerdo,
Mauricio siempre tuvo una actitud muy pedagógica, de enseñar, de hablar, no se puede gastar más de lo que se tiene. Y nosotros a veces se la combatíamos un poco, porque creíamos más durambarbianamente que no había mucho oído para eso. Yo creo que es cierto que no había mucho oído, pero también es cierto que Mauricio logró penetrar, o bueno, volviendo al punto con el que le respondía Facundo, nunca sabremos si es que logró penetrar eso o es la realidad que fue para ese lado, de hacer conscientes más cosas fundamentales como no se gasta más de lo que se tiene, que hoy en día entró como idea y está instalada, no digo de una manera mayoritaria, no sabemos, pero está mucho más presente que antes. Yo cuando era chico no sabía que existía esa idea, que es tan elemental aparte. Eso es increíble, hasta qué punto las cosas más elementales a veces son las que más falta hacen, ¿no? Bueno, ya son las 8, Ale, tratamos de ser rigurosos con el tiempo para que todos podamos ordenarnos. Gracias, hemos tenido más de 100 personas todo el tiempo, todos acá firmes. Clara, queda para la próxima tu pregunta, perdón. Pero Ale, quiero agradecerte, te acabo de mandar un WhatsApp también diciéndote que a mí me inspirás y me generás energía positiva. Y me parece que el año que viene, si contamos con tu generosidad, va a ser lindo tenerte más de una vez durante el año conversando estas cosas. Y para mí lo importante acá, en muchas de las cosas que responde Ale, es que lo bueno de estos encuentros también buscamos miradas distintas, ¿no? Para también reflexionar más y ver el desafío que tenemos, que no es que todos piensen como nosotros, sino que construyamos un país que esté mejor. Y me pareció bueno eso del mejor país del mundo, sino que un país que esté mejor, o que todos los días esté un poquitito mejor, que quizás es lo que podemos transmitir con claridad de ese país que si todos los días está un poquito mejor versus a ese país que en algunas cosas ha estado todos los días un poquito peor, pero en otras, como dijo Ale, la expectativa de vida creció, digamos, tenemos un montón de acceso a un montón de cosas en Argentina, desde un teléfono celular hasta un millón de elementos de confort, la posibilidad de tener esta reunión acá por Zoom, que hace no muchos años no existía. Pero bueno, Ale, gracias y te dejo si quieres dar un saludo y una... Sí, no, quiero agradecer yo realmente, por supuesto que cuando quieran que volvamos a charlar, yo feliz de la vida, es mi oportunidad de ayudar en algo. La verdad que a veces, como les dije al principio, no me queda muy claro cuál es mi aporte. Pero también esa dificultad de enganchar es parte de la riqueza, me parece, de lo que yo puedo aportar, que es como distinto, un poco raro, que sirve pero no sirve, pero sirve pero no sirve. Así que para mí sería un privilegio el año que viene, o cuando quieran, que sigamos teniendo estos encuentros y pensando cosas, porque hay mucho por inventar. Y esto es una especie de cerebro colectivo que nos hace bien a todos. Así que el agradecido soy yo. Bueno, chao a todos, chicas, y felicitaciones siempre por la organización. Nos vemos en la próxima. Dale. Chao, hasta luego.